Déjame, leo la siguiente diapositiva y dice lo siguiente. Cuando vayan a la casa de instrucción del Señor, con su recomendación para el templo, con un corazón contrito y una mente inquisitiva, Él les enseñará. Qué buena declaración esta, Carlos? ¿Cuál es tu análisis? Sí, Sabor, tú sabes que, bueno, y como yo hablo mucho, a mí me gusta abarcar, yo creo que un poco de más. Voy a usar o voy a tocar esta invitación del presidente Nelson, pero voy a partir también por la que tocó Víctor, porque una de las cosas que nos dice la invitación del presidente Nelson que analizó Víctor es que necesitaremos su poder en los días venideros. Y en esa frase que leyó Víctor, el poder viene después de la frase que dice guardar los convenios. Es decir, después que guardemos los convenios es cuando obtenemos su poder. Y ese poder va a ser indispensable en estos últimos días. Yo comparo mucho la frase que tú acabas de traer para analizar a cuando uno va a un museo o una galería de arte. Uno simplemente va a la galería de arte, Salvador, para mirar, para ver, para admirar, oh, wow, mira lo que pintó este artista, qué bien, qué técnica usó, qué bien, pero es solamente para admirar. Y esa es una actitud que no debemos tener en el templo, es todo lo contrario. En el templo debemos llegar no con las manos vacías, sino con un corazón contrito y una mente inquisitiva. Y yo me di la tarea de investigar un poco qué es la mente inquisitiva, y según nuestro amigo Google, la mente inquisitiva es algo que requiere y averigua con cuidado y diligencia las cosas o es inclinado a ello. Es decir, como lo comentó hace poco César, debemos ir con un propósito, no ir por ir, no ir porque, bueno, me queda cerca o si me queda muy lejos, al fin fui y voy al templo, ya. No, ¿cómo salí del templo? Hay algo que siempre dice el Elder Begnar cuando le hacen una pregunta a él. Y cuando le hacen una pregunta, sea cual sea, él dice, voy a tratar de responder. Cuando él da su respuesta, él le repregunta a la persona, al hermano o a la hermana, y le dice, ¿qué escuchó? Es decir, yo dije algo, pero ¿usted qué escuchó? Y esto lo comparo con esta frase. Ya fuiste al templo, perfecto, estamos yendo al templo, ya sea una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año o semanalmente. Perfecto. ¿Qué aprendimos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué revelación recibimos? Entonces, esto de ir con una mente inquisitiva me encanta porque es uno de los despertares espirituales que yo he vivido con mi esposa este año. En verdad hemos hecho un esfuerzo, afortunadamente, y es una bendición tener un templo, el templo de Santiago lo tenemos aquí, desde donde yo vivo a 25 minutos, solamente es un autobús, pero más allá de eso, quiero que se lleven el mensaje del presidente Nelson. Ir no solamente con la recomendación, porque ya eso amerita un esfuerzo de santidad, sino con un corazón contrito y con una mente inquisitiva. Vayan con preguntas, con preocupaciones sobre temas, cómo resolver esto con mi hijo, con mi esposo, en el trabajo, cómo mejorar mi matrimonio. Vayan con esa mente inquisitiva y estoy seguro que el Señor, a su manera, nos va a enseñar. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por este análisis. Vamos al análisis del siguiente, que tú vas a dar lectura, Carlos, y le pedimos a Víctor el análisis correspondiente. Simplemente mencionar algunos comentarios. La hermana Angelita dice, qué excelente tema, me atrasé un poco porque me puse a compartir con todos mis contactos este hermoso e inspirado mensaje. Muchas gracias, hermana Angelita. Gracias por compartir y vamos a hacer este ejercicio en este momento. Toma la liga del programa, cópiala y envíasela a alguien que tú creas que puede venirle muy bien, que alguien que te sientas inspirada en este momento a que venga y escuche algunas de las palabras del presidente Nelson que estamos analizando en este apartado. Va el desafío y se va a ver reflejado en los siguientes minutos por la cantidad de conexiones. A ver si llegamos a 500 conexiones, ¿eh? Dice, ese va a ser el reto. Ahorita estamos en 450 y tantas. Dice Laurita, recordando el sueño de Ley, siento que el templo es el fruto del árbol. Está relacionado con el amor del Señor por nosotros. Debemos aferrarnos a las escrituras y así nos preparamos para el templo. Gracias, Laurita, por este acertado comentario. Nos comenta Consuelo Poveda.
Opóveda. Dice, hoy domingo 13 de agosto estuvimos en el memorable día de reposo en que fue dedicado el templo de Saratoga Springs. Ándale, maravilloso. Saratoga Springs ahí a un lado del lago de Utah. Entonces, pues qué maravilloso, si ya de por sí le sobraban templos por ahí, pues otro más, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Dice, a ver si tienes una foto, Consuelo, que nos puedas hacer llegar, sería maravilloso. Isabel, esto a través de la página de Facebook, La Luz de la Restauración. Si me la mandas ahorita la publicamos para que todos la vean. Isabel Aguilera, me encanta irme al templo en Asunción, Paraguay, cada que hay un viaje me voy y no quiero venir más de ahí. Muy bien, muchas gracias por estos comentarios. Pues bueno, vamos entonces al siguiente análisis. Adelante, Carlos. Sí, vamos. Si la distancia, los problemas de salud u otras limitaciones les impiden asistir al templo durante una temporada, los invito a fijarse un tiempo regular para repasar en la mente los convenios que han hecho. Víctor. ¿Eso fue una recta o una curva, Víctor? Fíjate que está muy relacionado con lo que yo comentaba, ¿no? De la regularidad de la asistencia al templo. Aquí el presidente Nelson, de manera muy considerada, nos dice, bueno, puede haber algunos desafíos para que ustedes puedan asistir al templo. Puede ser la distancia, pueden ser problemas de salud o cualquier otro tipo de limitación. Sin embargo, a pesar de estas limitantes, él dice, los invito a fijarse un tiempo regular. Como decía ahorita una hermana de Colombia, decía, yo puedo ir cada 6 meses, ¿no? Y espero ansiosa que llegue la fecha. Para ella ese es un tiempo regular, el asistir cada 6 meses. Para otro puede ser cada semana o puede ser diario. Aquí lo importante es, al tenerlo en nuestra mente como una meta o como una fecha ya establecida o como un tiempo regular, eso hace que nuestra mira esté en el templo. Aunque físicamente no estemos allí tan seguido, nuestra mira sí está en el templo. La invitación del rey Benjamín fue esa, ¿no? De apuntar nuestras, o en un sentido figurado, apuntar nuestros hogares hacia el templo. Y yo creo que podemos seguirlo en este tiempo. ¿Cómo apuntamos nuestros hogares hacia el templo? No significa que tengamos que modificar la construcción de nuestra casa, o que tengamos que poner arriba de nuestra casa un ángel Moroni apuntando hacia el templo, pero nuestras acciones son las que pueden permitir o las que permiten que nuestro hogar esté apuntando hacia el templo. Y esto que dice el presidente Nelson, que fijemos un tiempo regular, entonces esa es una manera de estar apuntando nuestras acciones, y no solo las mías, las de toda mi familia, hacia el templo. Bien, gracias, Víctor. Nos comenta por aquí Isidro Delgado. ¿Saben que todos los comentarios son de mujeres? ¿Qué pasó, Goyito? Cristian, ¿dónde están? Esteban, muy bien. A ver, entonces, en este punto, gracias, Víctor, por el análisis. Vamos, entonces, César, con el siguiente punto. Te doy el tiempo para la lectura, Carlos. Perfecto. Dice, si todavía no les gusta ir al templo, vayan con más frecuencia, no menos. Permitan que el Señor, mediante su Espíritu, les enseñe y los inspire allí. Les prometo que con el tiempo, el templo se convertirá en un lugar de seguridad, consuelo y revelación. Muy bien, me toca, ¿verdad? Claro. Voy a comenzar a kilómetros de distancia de esta cita, pero después voy a regresar al por qué tenemos que ir tanto al templo. Y si no nos gusta ir más, hasta que... Le gusta viajar a César, ¿no? Sí. Primero, Goyito yo creo que se desanimó de preguntarnos porque no le contestamos su pregunta al principio. ¿Cuál fue la pregunta que hizo? ¿Quién iba a construir el tercer templo, los judíos o nosotros? Algo así preguntó. La respuesta es simple, no sé, pero la cuestión es, algunas personas sugieren que los judíos, aunque están haciendo preparativos y que ahorita ya escondieron las vacas rojas ya aptas y están a 1 o 2 años de poder tener a las vacas listas para ser sacrificadas y edificar el tercer templo, dato por ahí real,
La otra realidad es que dicen, quién sabe si de verdad lo quieran construir ellos, porque cuando existía el templo como el centro de adoración para Israel, el templo era lo que gobernaba a todo el pueblo de Israel. ¿Y a qué me refiero? Los diezmos, las ofrendas, los sacrificios, todo iba al templo. Y toda la ley dependía del templo. El templo tenía un consejo de 70 sacerdotes, que era lo que conocemos como el Sanedrín, que eran los que establecían los juicios. Si el Sanedrín no podía condenar a Cristo a muerte era porque Roma estaba gobernando y no se los permitía, pero sí los dejaba hacer juicios civiles y eclesiásticos, porque el Sanedrín era la autoridad, o sea, era el centro de. Y aunque las personas de Qumrán criticaban al templo porque decían que ya era una versión apóstata del templo original, Cristo lo reconoció y lo purificó, lo limpió antes de su muerte. Entonces, ¿por qué hago esta cita? Porque quiero ir a Miqueas 4:2. En Miqueas 4:2 dice así, dice, y acontecerá que en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Rescato varias cosas. Primero, habla de dos capitales, Sión y Jerusalén. De Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y ambos nos remiten a su templo, ¿no? El templo es de donde va a surgir o de donde ya está surgiendo la ley del Señor. Y segundo, una cosa interesante que dice que el monte de la casa del Señor sería establecido como cabeza de los montes. Y la transliteración de la palabra yuta, significa, me parece que cabeza de los montes también. Y eso fue involuntario, de hecho ni siquiera la iglesia escogió el nombre, ¿no? Del estado. Se los pusieron, se los impusieron. Ajá, pero ahí está. Entonces, regreso a la cita. ¿Para qué vamos al templo? No me gusta el templo. Si la presentamos, Chava, por favor. Si no nos gusta ir al templo, vayamos con más frecuencia, no menos. Y sigo con sigo con lo blanquito. Permitan que el Señor, mediante su Espíritu, les enseñe y los inspire allí. Les prometo que con el tiempo el templo se convertirá en un lugar de seguridad, consuelo y revelación. Cumplimiento de profecías. Ahorita, para todo miembro investido que va al templo, está adquiriendo ahí la ley. De hecho, las leyes, los convenios que recibimos son parte de las leyes que gobiernan todo. Y recibimos revelación personal, que ya dijo Carlos, vamos a escuchar con la intención de seguir, de obedecer, de cumplir. Entonces subamos al monte del Señor, porque de Sión saldrá la ley. Y entonces, cuando ya estamos ahí recibiendo la ley, el templo no solamente es como ir no sé, al Tribunal Superior de Justicia a recibir la ley, chava, ¿no? Sino que vamos también a un lugar de refugio y de paz. Y en eso se está convirtiendo el templo. Entonces, por esa razón, si no hemos ido o no le hemos agarrado el gusto, al ir con más frecuencia a darle un propósito, vamos a ir comprendiendo. Porque también el Señor es muy paciente. Y ahorita estamos en esa época, dicen por allá afuera, ¿no? De gracia, donde el Señor es muy paciente, nos dice, ok, ya te equivocaste, pero no te preocupes, vuelve, 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 y de acuerdo a tu madurez, te voy enseñando, vas recibiendo la ley. Entonces, por ahí va esta parte, cómo es que el templo se establece como la cabeza, como el centro de la ley, y como un lugar de refugio, paz y revelación. Muchas gracias, excelente análisis, César. Y fíjate que a mí me llama poderosamente la atención esto que has dicho y esto que dice el presidente Nelson, porque precisamente el templo, más bien precisamente algunas de los comentarios que surgieron alrededor de la iglesia después de la pandemia es, bueno, ¿por qué vamos tanto tiempo al templo? Y parece ser que es una respuesta del presidente Nelson a esta serie de comentarios o críticas que se le hacen o se le han hecho a la iglesia. Bien, gracias, César. Víctor, ¿quieres agregar algo sobre este punto? ¿No? No. Ok, vi tu cara así como que quiero hablar, pero no. Bien, entonces vamos al siguiente análisis. Te corresponde a ti, Carlos. La siguiente, déjame
A ver, ya me perdí. Ahí se está proyectando. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Este no lo hemos analizado? No. No. ¿Sigue Este es Carlos el o que sigue sigue. Víctor? Este es el que sigue. Si quieres la leo para que la analice Carlos. Ok, adelante. Y a cada uno de ustedes que han hecho convenios en el templo, les ruego que, de manera devota y constante, procuren comprender los convenios y las ordenanzas del templo. Se abrirán puertas espirituales, aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra, a pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes y la mejor forma de recibir guía de los cielos. Sus esfuerzos diligentes por hacerlo reforzarán y fortalecerán su cimiento espiritual. Un slider, Carlos, para ti. No, esto está difícil que lo bate. Gracias, gracias, Víctor. Buen picheo. Mira, hay algo que yo rescato de estas palabras y tengo un testimonio de ello. Es que los esfuerzos que hagamos de manera diligente reforzarán y fortalecerán nuestro cimiento espiritual. Y quiero comentarle una anécdota que vivimos aquí en la casa, Salvador, Víctor, César y hermanos que nos escuchan y ven. Y es que, ¿saben que recientemente establecimos un programa de estudio y análisis de la conferencia de abril de este año para prepararnos para la conferencia de octubre junto a mi esposa? ¿Y en qué iba a consistir este estudio o esta meta? En que desde el 1 de agosto y todo el mes de agosto y septiembre íbamos a analizar cada uno de los mensajes. Entonces, ¿cuál era la metodología? Yo lo iba a colocar en el canal de la iglesia en YouTube, los íbamos a transmitir y nosotros, bajo oración, íbamos a seguirlo en nuestros teléfonos para ir subrayando y analizándolo. Al finalizar el mensaje, íbamos a hacer comentarios tanto ella como yo. Hermanos, cuando comenzamos esto el 1 de agosto, es decir, la semana pasada, veníamos de ver una serie. Estábamos viendo una serie. Salvador, y adivina qué ocurrió. Colocamos YouTube, coloco el canal de la iglesia, le doy volumen, hacemos la oración y le doy play. Cuando le doy play, no se escuchaba. No se escuchaba el televisor, no había sonido, le doy volumen, estaba por encima del 20, lo bajé, lo volví a prender, salí de YouTube, apagué el televisor, hice de todo y a la final no se escuchaba. Y veníamos de ver una serie. Y yo le dije a mi esposa, y ella puede dar fe de lo que estoy diciendo, le dije, ya sé lo que ocurre. Apagué el televisor, coloqué en mi teléfono el audio del mensaje y comenzamos a analizar el discurso y así lo continuamos. ¿Por qué comento esto? Porque Satanás de alguna manera va a tratar o va a impedir de que nosotros accedamos al poder que recibimos en el templo. Y nosotros, si somos diligentes y guardamos los convenios que hemos hecho, vamos a tener la capacidad para comprender y reaccionar ante estas tocadas de puerta que hace Satanás en los intentos que él hace por desestabilizar nuestra fe. Y yo he visto en el testimonio de mi esposa cómo ha sido fortalecida y cómo ella puede comprender las cosas de una manera más clara. Estoy seguro que sin la asistencia al templo, no hubiésemos podido sobrellevar de una mejor manera la prueba y el desafío de la pérdida de nuestra hija. Pero yo rescato esto, hermano. Si el templo del Lago Salado, como dijo ahorita César, en la cabeza de los montes, está siendo fortalecido para soportar el milenio, en palabras del presidente Nelson, nosotros también, nuestros cimientos deben ser fortalecidos para soportar lo que viene. Y lo que viene no es ni la centésima parte de lo que ha ocurrido. Yo lo comentaba a mi esposa, en la media hora de silencio que supuestamente ningún ángel tenía que tocar, ha ocurrido desastres naturales que ahorita nuestros hermanos en Hawái están siendo víctimas de ellos. Imagínense, y es la media hora de silencio. Entonces, imagínense lo que ocurrirá y lo que puede venir en nuestras vidas si nuestros cimientos espirituales no están bien fortalecidos. Entonces,
yo rescato esto del presidente Nelson y la manera en que lo hace, para mí es muy revelador. Muchas gracias, Carlos, por compartir esto. Quiero presentar ahora en pantalla esto que nos mandó nuestra hermana, por aquí tengo, Consuelo Poveda. En cuanto al templo de Saratoga, me dice, estas fotos las tomamos en el mes de abril de este año, me parece. Y bueno, por eso es que se ve así el césped. Dice que ahora hay jardines hermosos. Entonces, este templo acaba de ser dedicado el día de hoy. Muchas gracias, hermana, por enviarnos estas fotos de este templo. Y bueno, qué bueno saber que ha sido dedicado. Ahora, vamos a este punto. Quiero, ya recordé. Esto que en esta frase cuyo análisis te corresponde, Carlos, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y me gustaría que lo habláramos. Dice el presidente Nelson, se abrirán puertas espirituales, aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra, a pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes. Y aquí me voy a quedar, ¿no? A pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes, a separar el velo entre el cielo y el infierno, y la tierra, perdón, entre el cielo y la tierra, y abrir puertas espirituales. A ver, en la opinión de ustedes, jóvenes maestros, ¿cómo es que podemos lograr realmente esto? Es decir, el presidente lo está diciendo y nosotros podemos decir, ¿le creen? Y seguramente la mayoría va a decir que sí. Ahora, si yo les pregunto, bueno, a ver, ¿y tú ya abriste puertas espirituales? ¿Tú ya aprendiste a separar el velo entre el cielo y la tierra por ir al templo? ¿Tú ya aprendiste a pedirle a los ángeles de Dios que estén contigo? ¿Los has percibido? Yo no sé si todos responderíamos que sí. Entonces, yo aquí quiero preguntarles, ¿cómo podemos realmente hacer para que esto suceda? Yo les pregunto a ustedes tres y les pregunto a todos nuestros hermanos que nos están viendo, ¿cómo podemos hacer para que esto realmente suceda? Que realmente podamos aprender a pedir que los ángeles estén con nosotros y que estén. ¿Cómo podemos aprender a separar el velo entre el cielo y la tierra? ¿Y cómo puedo aprender a abrir puertas espirituales mediante mi asistencia al templo? ¿Qué piensan? ¿Qué ideas tienen? Están callados. Tengo una propuesta. Una vez mi presidente destaca, él tiene 5 hijos y en edades pequeñas, así que ahí estamos, verlo a él, a su esposa corriendo con ellos y juntándolos. Y una vez nos enseñó cómo le compartió a sus hijos el aprender a escuchar al Espíritu. ¿Y por qué voy a hablar del Espíritu y los niños? Una, porque los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. Si yo quisiera pedirle a los ángeles que estén conmigo, pues tengo que hablar su idioma. Y ese es el poder del Espíritu Santo, el idioma de los ángeles, ¿no? Así dice el libro de Mormón. Entonces, ¿cómo le enseñas a un niño de 6, 8 años cómo aprender a hablar el idioma del Espíritu? Hay un artículo de Leona y les debo la cita, pero mi presidente apunta todas las citas, así que se las puedo traer la próxima, donde habla que aprender este idioma es como cualquier otro idioma de la tierra, que hay que aprender a escuchar, a hablar, a escribir. Y entonces, la práctica que hacía el presidente con sus hijos era, vamos a tomarnos un tiempo en la noche de hogar o en la lectura de las escrituras para escribir lo que ustedes reciban de impresiones, igual en los discursos. Vamos a tomarnos un tiempo para buscar hablar, para invitar a alguien, ¿no? A través del espíritu. Vamos a buscar darnos tiempo para escuchar. Considero que el templo es el mejor lugar para aprender a escuchar. Para aprender a abrir nuestro corazón, a estar en silencio, en calma y a poder escuchar. Y ese es parte del aprendizaje del idioma. Cuando logramos escuchar, tenemos la mitad de la conversación ya lograda. Tenemos la mitad de todo el trabajo ya hecho. El resto, como a lo mejor lo comenté al principio, ocurre afuera, ¿no? Ahí es donde hablamos, actuamos, hacemos, decimos. Pero creo que por ahí va también el aprender el lenguaje del espíritu en el templo. Entonces, en esencia, César, lo que tú estás planteando es que si yo voy al templo, voy a aprender el lenguaje del espíritu y aprender el lenguaje del espíritu,
voy a aprender a abrir puertas espirituales, a separar el velo entre el cielo y la tierra y a pedir que los ángeles de Dios estén conmigo. Bueno, yo así lo veo. Basado en la escritura de que los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. Bien, me encanta tu planteamiento. Gracias, César. ¿Comentarios adicionales sobre este punto, Víctor? Sí, mira, aquí habla de los requisitos. De hecho, en la misma cita pone esos requisitos, ¿no? Entonces, cuando tú preguntabas cómo lo hacemos para esto, ahí mismo están los requisitos. No dice todavía de manera específica cómo, y voy a tratar de responderlo, pero los requisitos son: de manera devota y constante, procuren comprender los convenios y las ordenanzas del templo. Es decir, esa es la invitación o ese es el requisito: procurar comprender los convenios y ordenanzas del templo para que se dé todo lo demás, ¿no? ¿Y qué es todo lo demás? Se abrirán puertas espirituales. A mí esto de que se abrirán puertas espirituales no me suena a otra cosa más que recibirán bendiciones. Pero si el presidente Nelson lo está comparando con una puerta espiritual, ¿cómo se abren las puertas? ¿O cómo es que alguien abre una puerta? Pues alguien abre una puerta de dos formas. Una, si hay alguien adentro de la puerta donde queremos abrir, pues nosotros podemos llamar a la puerta o tocar a la puerta. Entonces esa puerta será abierta. O dos, si nosotros tenemos una llave, entonces sin tener la necesidad de tocar y esperar a que alguien nos abra, nosotros metemos esa llave, le damos vuelta y abrimos la puerta. Entonces lo que estoy entendiendo con esto es que si nosotros procuramos comprender los convenios y las ordenanzas del templo, y si las comprendemos o a medida que las vayamos comprendiendo, entonces nosotros tenemos en nuestro poder esa llave que abre esas puertas espirituales. O en otras palabras, está en nosotros o tenemos el poder para invocar y recibir esas bendiciones. Ahora, lo segundo dice: aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra. Y esto yo lo asocio, lo primero lo asocié con bendiciones, esto segundo yo lo asocio con conocimiento. Aprender a separar el velo entre el cielo y la tierra, es decir, obtener más conocimiento del que generalmente obtenemos, ya sea de manera secular o por el estudio de las escrituras. El conocimiento es limitado. Sin embargo, cuando comprendemos, otra vez vuelvo al requisito, comprendemos los convenios y las ordenanzas del templo, entonces estamos obteniendo ese conocimiento adicional de las cosas más allá de esta tierra. ¿Okay? Y tercero, dice: a pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes. ¿Cómo pedimos a los ángeles de Dios que estén con nosotros? Pues primero, ¿por qué necesitaríamos que haya ángeles con nosotros? Y los ángeles solemos asociarlos con protección. ¿No? ¿Cierto? En muchas ocasiones decimos, pues un ángel lo cuidó. Entonces lo asociamos mucho con protección. También a veces con conocimiento, cuando ha habido visitas de ángeles registradas en las escrituras, estamos hablando de que proveen una luz o un conocimiento adicional. Entonces puede ser conocimiento, pero también lo asocio con protección. Y aquí lo que nos está diciendo es que aprenderemos a pedir que los ángeles de Dios estén con nosotros. O en otras palabras, que recibiremos o sabremos cómo recibir una mayor protección para nosotros y para nuestras familias. Entonces, estas son las formas como yo veo de obtener una bendición o que el resultado de este aprendizaje de las ordenanzas es recibir las bendiciones una vez que tenemos acceso a ellas, una vez que abrimos la puerta, obtener conocimiento y obtener protección para nuestras vidas. ¿Y quién no necesita eso en estos últimos días? ¿Quién lo rechazaría, no? Muchas gracias. Salvador. Víctor. Adelante, Carlos. Sí, sabes que hay un hombre que muy pocas veces se menciona en el libro de Mormón, o se recuerda comúnmente en el libro de Mormón, y es Aminadab. En el libro de Elaman tuvo dos hijos, Nefi y Leí, y en una oportunidad ellos estaban hablando con ángeles, y el pueblo que estaba alrededor estaba viendo que ellos estaban hablando, estaban mirando hacia el cielo de una manera extraña y no entendían. Y este hombre, Aminadab, les dijo: ellos hablan con ángeles de Dios. Y el pueblo le hizo una pregunta: ¿qué haremos para que sea quitada esta nube de tiniebla que nos cubre?
que nos impide ver las cosas que tú estás viendo. Y él les dice, debéis arrepentiros y clamar a la voz hasta que tengáis fe en él. Inmediatamente cuando el pueblo hizo lo que este hombre Aminadab les comentó, ¿verdad? Porque Aminadab estaba viendo lo que Nefi y Leí estaban presenciando, dijo, vieron, el pueblo logró ver que estaban rodeados, sí, cada uno de ellos por una columna de fuego. Imagínense en eso. Y luego dice, y el Espíritu Santo descendió del cielo y entró en sus corazones y fueron llenos de fuego y expresaron palabras maravillosas. Continúa la visión y dice, vieron abrirse los cielos y descendieron ángeles del cielo y le ministraron. Entonces, ocurre comúnmente, y esto quizás les ha pasado acá, que a veces el hermano Alvaradejo comentaba cosas, dada su diligencia, su análisis, su experiencia, y muy pocas veces las entendíamos. Ocurre lo mismo con el profeta y con los apóstoles. Y ocurre a veces así con lo que el Señor está tratando de decirnos. Entonces dice, la única manera de abrir los cielos para recibir revelación, conocimiento o ministración de ángeles es hacer esto, lo que Víctor ha comentado de manera devota, es quitar la nube de tinieblas a través de nuestro arrepentimiento y nuestro esfuerzo diario. Es la única manera que nosotros podemos acceder a estas cosas. Y inmediatamente después que las hagamos, vamos a poder comprender, ya sea las palabras de hombres cuando nos hablan con poder, el profeta, sus consejeros, los apóstoles, cuando leamos las escrituras, cuando tengamos revelaciones personales, sueños, vamos a poder entender estas cosas y vamos a poder acceder, ahora sí, con poder, a la administración de ángeles, a la revelación. Pero solamente el arrepentimiento diario es lo que nos permite lograr estas cosas.